Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Bueno, una semana más en Informa Radio, una semana más con don Pío Moa, en una hora con la historia. Don Pío, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, aquí estamos otra vez. Bueno, pues la verdad es que siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad, no es menos cierto que cada semana parece que lo habíamos visto todo, pero nos vamos superando poco a poco. Yo siempre recomiendo que hay que leerle, hay que escucharle aquí en Informa Radio, en su programa Una hora con la historia, verle en YouTube. Y leerle en su blog, Más Historia, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Pues efectivamente, es que la invasión que tenemos, invasión ideológica, anticultural realmente, a través de la televisión, de los grandes medios, etcétera, es tan abrumadora, claro, que... Claro, a veces uno se queda como parece una cosa muy aislada. No lo es, pero conviene que todos nos participemos, ¿no? Participemos activamente en la resistencia contra esta invasión, que tiene muchas facetas. No voy a entrar ahora en ellas. No. Pero me gustaría hablar hoy de la cuestión de Gaza, porque es una cuestión que nos afecta de una manera u otra, que es muy amenazadora y que es parte de la historia en vivo, ¿no? Y eso hay que darse cuenta también que generalmente no nos damos cuenta de lo que ocurre ante nuestras narices hasta mucho después, claro, cuando vemos las consecuencias. Hasta ahora no se ven las consecuencias, pero se van intuyendo, ¿no? Con respecto a Gaza, lo primero es la cuestión del genocidio, ¿no? Yo he oído a gente muy respetable considerarlo un genocidio, otros nada respetables, también empleando la palabra. Y el genocidio es el asesinato en masa de un grupo social, que también puede ser cultural, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, durante la Guerra Civil, el genocidio que hubo fue el intentado, y en parte conseguido, contra la religión católica, ¿no? Contra el clero y en general la Iglesia. En Gaza, por las informaciones que tenemos, pues ha habido unos 60.000 muertos, las informaciones más o menos oficiales, sí, de los cuales una parte considerable tienen que haber sido miembros de Hamas, o sea, no civiles, ¿no? Y 60.000 durante 2 años, en 2 millones de habitantes, yo creo que no se puede considerar un genocidio. Se puede considerar un crimen de guerra, porque lo es, indudablemente, ya que han sido bombardeos indiscriminados sobre población civil y no civil, y esto es así. Ahora, genocidio, ya digo, propiamente no lo es. Y no lo creen la mayoría de los que emplean la palabra, empezando por golfos como los de la flotilla, ¿no? Es decir, estos tíos estaban hablando de un genocidio en Palestina, e iban allí tomándose unas vacaciones en plan de jolgorio, en plan de relax, de una manera asombrosa. O sea, esta gente claramente no creía en el genocidio, pero lo empleaban a todo pasto, pues para atacar a Israel, en definitiva, ¿no? Claro, yo imagino que si los israelíes hubieran tenido la humorada de entregarlos a Hamas y a los palestinos en general, pues no sé qué les podría haber pasado, claro, en particular claro, a los elementos trans y demás, ¿no? que llevaban, ¿no? Vamos, el LGTBI y tal, ¿no? Sí. Pero estamos en tiempos de una farsa sistemática. Así que, sin ser un genocidio, es un crimen de guerra, un crimen muy tipificado, y además un crimen que hay que verlo en el contexto del designio de Netanyahu sobre Israel. Yo en Twitter he comentado algunas cosas al respecto, ¿no?
Dice, ¿por qué los judíos fueron expulsados de su tierra por los romanos? Pues por haber medido mal sus fuerzas. Moralmente tenían derecho a rebelarse contra la opresión romana, a menudo brutal, pero política y militarmente no tenían posibilidades. Y ojalá no repitan el viejo error, porque yo creo que lo están repitiendo. Vamos a ver, el designio de Netanyahu no es exterminar a los palestinos, es obligarles a irse de allí, es expulsarlos de allí, lo cual es un crimen también, porque el designio, hay que ver, o sea, todas estas cosas entran dentro de una política más amplia. Y como digo, la política más amplia de Netanyahu es algo así como lo que llaman a veces el Gran Israel, que ocuparía, por supuesto, Gaza, Cisjordania, algunas zonas del sur de Siria y del Líbano. Porque esto, en su opinión, daría a Israel unas fronteras seguras. Sería una cuestión de seguridad básica. Bueno, esto evidentemente no puede ser. Es decir, si ocupa a Gaza y Cisjordania, que tienen cada uno entre 2 y 3 millones de habitantes, claro, y sumados a los 2 millones de palestinos que viven en Israel, con derechos democráticos por otra parte, ¿no? Si suman, ya superan prácticamente a la población judía de Israel. Y esto es inviable porque la experiencia demuestra que son irreconciliables, ¿no? Como sea, son irreconciliables. Por consiguiente, esta es la situación, pero es que además Netanyahu tiene un designio mucho más amplio, que está expuesto en un libro que publicó en los años 90. El designio de destruir a todos los países que suponen una amenaza, que amenazan a Israel, mediante una serie de guerras, 7 en concreto, que culminarían en una guerra contra Irán y que dejarían estos países en situación de estados fallidos, de estados destruidos y por lo tanto incapaces de amenazar a Israel. Varias de estas guerras las hemos visto porque, aunque no las ha llevado directamente Israel, ha sido en parte inspiradas por Israel, han sido llevadas sobre todo por la OTAN, a partir de USA, pues vemos la guerra de Libia, la guerra de Siria, la guerra de Irak. Todas ellas han concluido, que iban además con el pretexto a veces de imponer la democracia allí, ¿no? Y el resultado no ha sido ninguna democracia, ha sido la destrucción literal de los países, guerras civiles, estados fallidos, en fin, una situación en la que llevan muchos años. Y con un resultado también aparte, y es la emigración, la salida de cientos de miles o millones de personas, de refugiados, que en gran parte han venido a Europa, con lo cual nos crean un grave problema. Pero un grave problema que han creado también las oligarquías europeas al meterse en esas guerras. Y entonces, esto es, hasta ahora les ha salido, vamos a decir, relativamente bien. Estos países, mientras estén metidos en sus guerras civiles y tal, no van a presentar un peligro para Israel. Pero eso no va a durar indefinidamente. Y además el odio que se crea con esas políticas es algo que antes o después va a afectar a Israel. Claro. Y en cuanto a la guerra con Irán, es muy interesante ver cómo ha sido. Irán es un país muy grande que tiene mucha fuerza en general, ¿no? Y por supuesto está en contra de Israel. En contra de Israel están en principio casi todos los árabes. La cuestión es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. La cuestión de Irán es muy importante porque la guerra de 12 días que ha tenido lugar ha resultado bastante mal para Israel. Por supuesto han hecho un gran daño a Irán, pero no el suficiente, y ellos a su vez, su cúpula de hierro ha sido rebasada, han tenido destrucciones muy importantes, Israel por primera vez en estas guerras con sus vecinos, y esto fue lo que además le acabaron los misiles, tuvieron que, lo de la tregua después de los 12 días, pues vino por petición de Israel seguramente.
pero ahora está preparando, no ha renunciado y sigue en las mismas. Por eso, yo en Twitter he hecho una pequeña intervención. Digo, sospecho que el destino de Israel es bregar indefinidamente, por lo menos a un plazo bastante largo, con un vasto entorno fanáticamente hostil. Puede mantenerlo a raya, pero no puede destruirlo. O sea que el destino de Israel es mantener a raya a sus enemigos, pero destruirlos es una tarea que podría llevar a la propia destrucción de Israel. Y creo que Netanyahu ha creído poder acabar con ese entorno y está llevando al país a una situación crítica, realmente crítica. Otra de las consecuencias de lo de Gaza es que está poniendo en su contra a una parte enorme de la opinión pública mundial, y también en USA, que es lo más peligroso para ellos, ¿no? Y, en fin, con esto pasamos al otro genocidio, al otro genocidio, porque vamos a ver, ¿qué es lo que pretende? O sea, los judíos no quieren asesinar a todos los árabes, no a todos los palestinos, ni muchísimo menos, ¿no? Quieren, digamos, reducirlos a la impotencia. Pero no tenemos más que ver lo que dicen los líderes de Hamás y otros muchos, no solo en esa zona, sino muchos islamistas que están en nuestros países. Ellos hablan de asesinar a todos los judíos. Lo dicen así abiertamente. Claro, Israel se encuentra en una situación en la que sí puede ser víctima de un genocidio real. Y que además le estamos viendo cómo se portan en otros países. Por ejemplo, en Siria. En Siria, con el apoyo de la Unión Europea, han destruido un régimen que era un régimen laico en que los cristianos y otros grupos religiosos eran respetados y vivían normalmente. Y con el apoyo de la Unión Europea, insisto, y de la OTAN, ese nuevo régimen ha dejado, es un régimen terrorista y genocida, porque está quemando las aldeas cristianas. En Siria vivían muchos cristianos. Está asesinando a cristianos, a yazidíes, a chiitas, en fin, a todos los que se ponen por delante. Y eso sería, además, de una manera brutal. Hay vídeos, los hemos visto en unos vídeos terroríficos, han llegado esta gente, pues yo qué sé, a quemar vivas a chicas, a una serie de chicas por no renunciar al cristianismo, por ejemplo, meterlas en una jaula y quemarlas vivas. Han enterrado vivos a mucha gente. Y esto está ocurriendo también no solo en aquella zona, está ocurriendo, por ejemplo, en África, en Nigeria, en el Congo, en Mozambique, en muchos sitios. Los musulmanes están asesinando sistemáticamente a todos los cristianos que pueden. A todos, sí, es verdad. A todos. Bueno, pues esto evidentemente los israelíes saben muy bien lo que les podría pasar si pierden. Así que no deben perder, porque además nos afecta a nosotros. Después de todo, es un enclave occidental y democrático dentro de un entorno que no admite la democracia ni admite al propio Estado de Israel, a pesar de que es un Estado insignificante, con una población judía insignificante. 7 millones de judíos viven en un territorio que no es más grande que la provincia de Badajoz y que además casi la mitad de él es puro desierto, ¿no? Esto, o sea, imaginemos, ¿no? Sí. Así que, claro, lo que hemos visto en Siria y demás países, también las matanzas entre los propios musulmanes, porque también entre ellos, en fin, ha habido denuncias en la ONU de yemeníes y de otros musulmanes diciendo, bueno, ustedes están hablando de Gaza todo el tiempo, ¿y por qué no hablan de lo que está pasando en otros lugares? De cómo unos musulmanes están masacrando a otros musulmanes. Oiga, esto, ¿ustedes de qué hablan? O sea, esto es pura hipocresía, ¿no? Bueno, pues si, ya digo, todo esto se repetiría multiplicado si Israel sufriera derrotas decisivas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, los líderes islamistas lo anuncian con toda claridad. Por lo tanto, considero que quienes les apoyan son criminales. Claro.
porque el resultado no podría ser otro, porque es el que es allí donde se han impuesto, desde hace ya bastantes años. Otra cosa son las culpas que puede tener el propio Israel en todo esto, porque evidentemente jamás... O sea, aquí hubo una posibilidad de arreglar la situación mediante un Estado palestino. Eso fue más o menos lo que se acordó en las conversaciones de Oslo, hace ya muchos años, entre Yasser Arafat y Isaac Rabin. Y primero una autoridad palestina que iría funcionando y tal y cual. Pero eso no ha funcionado ni por parte de los palestinos ni por parte de los israelíes. Claro. Los israelíes, bueno, Isaac Rabin fue asesinado por unos fanáticos judíos, y entre otras cosas, ¿no? Y desde luego el propio Hamas fue apoyado por Israel, por Netanyahu, para oponerse a la autoridad palestina que funcionaba en Cisjordania. Entonces, cuando ninguno de los dos quiere un Estado palestino, pues hablar de que se va a hacer un Estado palestino, pues, suena un poco raro. Es complicado. Es muy, muy complicado. Es decir, es una situación, como digo, que no tiene solución a largo plazo, por lo menos, o a largo plazo, a muy largo plazo la tendrá, supongo, pero en principio no se ve una perspectiva, porque no hay un punto de acuerdo real entre ellos, ¿no? Y por eso digo que el destino de Israel es bregar contra un vasto entorno que le es muy hostil. Claro, Israel se ha impuesto en una zona en la que ya estaba poblada por palestinos. Bien, se ha impuesto, pero claro, si vamos a ver digamos, la legitimidad de la instalación de una población en un lugar u otro, pues, en fin, para los islámicos, España no tiene legitimidad. Al-Ándalus sí la tiene, claro, y así podíamos seguir, ¿no? Con otros muchos. Toda la zona, todo el Magreb es musulmán porque allí fue erradicada la cultura cristiana, que era importante en la cultura romana y cristiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que, teniendo en cuenta además lo pequeño que es ese Estado de Israel, los logros culturales que ha conseguido, bueno, tiene más premios Nobel que España, ¿no? En ciencia y en técnica está más avanzado que España, con todos nuestros habitantes. Hablando de esto, he insistido muchas veces en que un programa político en España es muy importante que le preste gran atención al desarrollo técnico y científico, porque si no, nos vamos a quedar indefinidamente retrasados y por lo tanto dependientes. En la nada. En la nada. Bueno, pues Israel, siendo tan pocos y en tan poco territorio, han conseguido, y además un territorio muy poco amable. Eso que dice la Biblia de leche y miel, bueno, aquello es un país muy duro, muy difícil, con climáticamente muy inhóspito, ¿no? Pero bueno, ahí han conseguido cosas verdaderamente asombrosas, y eso no se puede negar. Bueno, pues el caso es que nos encontramos, ya digo, con este problema que está enraizado allí y que parece de muy difícil salida, salvo esa, que Israel los mantenga a raya, pero intente destruirlo como está haciendo Netanyahu, eso me parece que va a terminar con la autodestrucción, como pasó con los judíos al rebelarse contra Roma. Bueno, pues esto tiene otro problema más amplio, y es, como digo, el designio de Netanyahu de atacar a Irán. Hasta ahora le ha salido bien las guerras, que han hecho las guerras la OTAN y la UE, ¿no? en una serie de países árabes, pero que en gran parte fueron inspirados por Israel, estas guerras, en parte, ¿no? Y le ha salido muy mal, pero le ha salido relativamente bien, aunque a un coste a un coste de crímenes, ¿no? Pero con Irán puede ser muy distinto, porque ocurre también que en Irán se concentran los intereses de Rusia, los intereses de China, y la guerra contra Irán puede convertirse en una guerra mundial, en definitiva. Y esto lo vemos mejor
cuando observamos la cuestión de Ucrania. Vamos a ver. En Ucrania lo hemos examinado aquí más de una vez. La OTAN y la UE, pues han expulsado a Rusia de Europa y la han acercado a China. Lo han hecho creyendo que en Ucrania podrían derrotar a Rusia y crear dentro del país una crisis tremenda que llevaría posiblemente a la fragmentación, ¿no? Que es en lo que están, ¿no? O sea, ¿por qué se empeñan en atacar a Rusia? Por cierto que España no tiene ningún conflicto con Rusia, pero bueno, ¿qué clase de conflicto tienen con Rusia? No. Rusia, Putin ha dicho varias veces que Rusia propuso a la OTAN entrar en la OTAN y en la Unión Europea un par de veces y fueron completamente despreciados. Y el que entraran en la OTAN, Rusia, tiene cierto sentido porque su enemigo, su peligro natural es China. O sea, China es un país muy grande, con una población gigantesca, y que tiene al lado las enormes extensiones casi vacías de Siberia, con con unos recursos naturales enormes, ¿no? Entonces, la alianza que Putin ha conseguido con China, pues es una cosa que desde el punto de vista estratégico y a la larga es muy complicado, ¿no? Sí. Más bien Rusia, el aliado estratégico natural sería la India, pero bueno, esto es otra cuestión. La cuestión de que estamos tratando es que en Ucrania han tratado de derrotar a Rusia. E indudablemente el objetivo no puede ser otro que el de fragmentar a Rusia y así dominarla y obtener sus recursos, ¿no? El control de sus recursos, ¿no? Es que no puede haber otro. Bueno, pues aparentemente, o sea, no podían atacar directamente a Rusia, porque tiene un poder nuclear enorme, ¿no? Es un poco como lo de Irak, las armas de destrucción masiva de Irak, se puede inventar, pero Rusia sí las tiene. Y si no las tuviera, ya le habría pasado probablemente lo mismo que a Irak. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ya lo hemos dicho otras veces. A Zelensky estuvo a punto de firmar los acuerdos de Estambul por los que se interrumpía la guerra, aceptando básicamente lo que pedía Rusia, que era la neutralidad y el respeto, o sea, cierta autonomía para las regiones de lengua y cultura rusas. Eso estuvo a punto de firmarlo cuando llegaron los ingleses, Boris, ¿cómo se llama? Bueno, el líder inglés. Sí. Era posible. Stagmer, ¿no? Iba a decir, no. Iba a decir Boris Yeltsin, no era, es otro, bueno. Cameron, ¿no? Bueno, da igual. Bueno. Este fue por cuenta de USA a hablar con Zelensky y le dijo que la guerra tenía que continuar. Boris Johnson. Sí, Boris Johnson. Eso es. Sí, claro. Pues que la guerra tenía que continuar porque iban a vencer a los rusos. Como Zelensky pasaría de historia como el héroe ucraniano que derrotó a Rusia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le iban a dar unas armas mejores que las rusas, porque iban a arruinar a Rusia a base de sanciones, arruinarla económicamente, y porque la iban a declarar estado paria internacional, que no quedaría aislado y sin relación con el resto, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido, primero, que las armas rusas son tan buenas como las de la OTAN. Segundo, que Rusia no se ha arruinado. Al contrario, en estos años ha crecido un poquillo, pero ha crecido, mientras que la Unión Europea se ha estancado, ¿no? Y sobre todo que en lugar de quedar aislado del resto del mundo, ha construido, por así decir, un enorme bloque, los BRICS, en los que Rusia ha tenido una influencia muy importante, que están desafiando la hegemonía occidental en el conjunto del mundo. Esto es una
ha sido el resultado. Es decir, ahora mismo, bueno, a partir de hay que decir que con lo de Estambul, al fracasar aquellas negociaciones, pues los rusos decidieron que las regiones de cultura rusa ya se iban a separar. O sea, hasta entonces decía, van a seguir a Ucrania, lo único que se pide es que tengan cierta autonomía, ¿no? Pero no, como eso se rechazó, dijo, bueno, pues se acabó. Y por lo tanto, la guerra está desarrollándose de manera favorable a Rusia, aunque con dificultades, pero se está desarrollando. O sea, está perdiendo, no Ucrania por supuesto está perdiendo y mucho, pero está perdiendo la OTAN y la Unión Europea. Y así como la derrota de Rusia habría causado una tremenda crisis en Moscú, la derrota de la OTAN y la UE pues va a causar una enorme crisis dentro de la Unión Europea, y eso es lo que temen, y por eso están empeñados en continuar e incrementar la guerra a fin de llegar a una situación en que de derrotar a Rusia finalmente. Piensan, bueno, si intensificamos la contienda, pues llegará un momento en que los rusos no podrán mantenerse, ¿no? En eso están. Sí, justo. Eso, y en fin, es que además lo están diciendo, o sea, no es una cuestión, es un poco como los islamistas cuando amenazan con exterminar a los judíos, es que lo dicen ellos, no es que sea un temor inventado, no, es que aquí los líderes de la Unión Europea y de Inglaterra, el Starmer, Macron, el Merz, pues están empeñados en llevar adelante la guerra. Sí, una tercera guerra mundial, están... Sí, de ampliarla, de intensificarla y ampliarla, provocar a Rusia al máximo, y están además, como la están perdiendo, y eso ya digo ocasionaría una crisis muy grande. Recordemos cómo la derrota en Afganistán hizo que empezara a plantearse en Europa, bueno, ¿para qué sirve la OTAN? O sea, ¿qué interés tiene la OTAN para nosotros? Bueno, pues imagínate que pierden en Ucrania, pues lo que pasaría, ¿no? Bien, y esto es lo peligroso y lo que enlaza con la cuestión de Gaza, de Oriente Próximo, ¿no? Y es que otra manera de ampliar la guerra es atacar a Rusia por otro costado. Y ese otro costado es Irán y Azerbaiyán. Azerbaiyán era un estado que era prorruso, o sea, no tenía problemas con Rusia, pero que desde hace cosa de un año y medio, allí el gobierno se ha vuelto muy antirruso, muy provocador contra Rusia. Y además muy apoyando a Israel, al Mossad. En la guerra última de los 12 días, la base, una de las bases principales del ataque a Irán fue Azerbaiyán, precisamente. Allí trabajan los servicios secretos de unos y de otros, el del Mossad, del MI5, del MI6, de la CIA, por supuesto, ¿no? Trabajan muy a fondo y están consiguiendo, pues eso, crearle a Rusia otro problema que se combinaría y se complicaría con el de Ucrania. Ahí entra además otra cuestión, y es la cuestión de Turca, porque Azerbaiyán, la población de Azerbaiyán es turca, túrquica, como lo es la de una parte del Asia Central. Por lo tanto, una de las aspiraciones de Erdogan es a reconstruir un imperio turco que se extendiera por toda esa zona, ¿no? Cosa que de momento no le está saliendo, ni probablemente le salga, pero es un objetivo que tiene. Ahí se complican, como vemos, se están complicando las cosas de una manera terrible. De tal manera que la cuestión del designio de Netanyahu, el designio de la OTAN y la Unión Europea, y la derrota en Ucrania, la derrota de la Unión Europea y de la OTAN en Ucrania, pues pueden llevar a una guerra general. O sea, porque
Con las guerras pasa una cosa, se sabe cómo empiezan, pero rara vez se sabe cómo terminan, porque tienden a descontrolarse, tienden a escalarse, tienden a ir a más, sobre todo cuando cada uno piensa que la derrota sería el final de uno mismo, ¿no? O sea, Rusia teme que ser derrotado en Ucrania podría ser el final de Rusia, tal como la conocemos ahora, ¿no? Y la OTAN y la Unión Europea pues temen lo mismo. Pero quien ha creado todo el follón, quien ha creado todo el conflicto, ha sido la OTAN y la Unión Europea. Eso es indiscutible. Porque voy a recordar algo de que hemos hablado, pero que casi nunca se acuerda. En Ucrania se llegó a la independencia sobre la base que el país se desnuclearizaría, se mantendría neutral y, por supuesto, habría respeto a los derechos humanos en relación con la población rusa, ¿no? Población de cultura rusa, ¿no? Esto, cuando el golpe de Estado del Maidán, la plaza de Kiev, en la cual se crearon la CIA organizó una serie de manifestaciones, esto está demostrado, o sea, no hay, lo han reconocido ellos mismos, ¿no? La Victoria Noland, que era un poco la arpía que llevaba aquello, pues cuando impusieron un verdadero golpe contra un gobierno que era un gobierno neutralista, pruso, pero neutralista, neutral, y lo derrocaron, que era un gobierno salido de elecciones. Además lo derrocaron pues poco antes, meses antes de que hubiera nuevas elecciones, o sea que, bueno, pues lo derrocaron y allí emprendieron una verdadera guerra civil contra la población de habla rusa de Ucrania, que viene a ser un 20% de la población, o sea que es muy considerable, ¿no? Esto dio lugar a, claro, una verdadera guerra civil en la zona y dio lugar a que Rusia pues propiciara los acuerdos de Minsk 1 y 2, por los cuales la guerra cesaría dentro de Ucrania, la guerra civil, y Ucrania reconocería cierta autonomía a esas regiones, dejaría de acosarlas y de prohibirles la lengua, la cultura y todo eso, la enseñanza, es que prohibía todo. Bueno, pues estos acuerdos fueron firmados, respaldados por la Unión Europea, y bueno, sabemos que lo hicieron solamente para ganar tiempo y rearmar a Ucrania. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo ha dicho la Angela Merkel, porque lo han dicho líderes ucranianos, etcétera. O sea, se firmaron sin la menor intención de cumplirlo, simplemente para ganar tiempo, mandar armamento a Ucrania y crear allí un ejército verdaderamente fuerte para contender con los rusos. En segundo lugar, vinieron una vez se llegó a la guerra, porque estaba claro, ¿no? Rusia advirtió, esto no puede ser, estos acuerdos tienen que cumplirse, porque si no, pues vamos a tener que defender a nuestra población dentro de Rusia, dentro de Ucrania. Bueno, esto es así, quiero decir, esto no es una invención de la propaganda rusa, ni de la propaganda de nadie, es que ha sido dicho y confesado por sus propios protagonistas. Bueno, pues llegaron los acuerdos de Estambul, y a su vez, que eran unos preacuerdos, estaban ya a punto de firmarse, y fue Boris Johnson y otros cuantos, representantes de la OTAN, los que acabaron con ellos porque les interesaba continuar la guerra. Con lo cual, los que están sufriendo verdaderamente son los ucranianos. Porque hay otro aspecto aquí que quiero señalar incidentalmente, y es que se trata de una guerra de desgaste. No es una guerra en la que Rusia intente conquistar mucho territorio, va conquistando muy poquito a poco, pero sobre todo parece que le interesa desgastar al ejército ucraniano, y lo está consiguiendo. Se dice, es que los rusos también se desgastan, incluso se desgastan más. Algunos dicen, siendo una guerra de desgaste, los rusos ganarán porque tienen mucho más hombres. No es la realidad. La realidad es que los rusos tienen una artillería bastante mejor que la de los ucranianos, y en una guerra de desgaste, la artillería es el arma fundamental porque es la que causa más bajas. Y el número de bajas que han sufrido los ucranianos, y que es lo que les tiene cada vez más fastidiados, no es tanto la falta de armamento como la falta de hombres. En fin, han huido de la guerra pues millones de ucranianos,
y la población ucraniana ha bajado muy considerablemente. Y la capacidad para reclutar gente, bueno, se han visto vídeos de reclutando a jóvenes a patadas y a puñetazos, ¿no? Pues este es el peligro mayor que tiene Ucrania, ¿no? Pero a la Unión Europea eso no le importa, ¿no? Están dispuestos a luchar hasta el último ucraniano. Bueno, pues esto es lo que puede ocurrir, que la combinación de la guerra en Oriente Próximo y en el centro de Europa lleve a una guerra mundial. Claro. Que es posible, o sea, ojalá no, o sea, teniendo en cuenta lo que significa una guerra nuclear, pues creo que es muy difícil, pero no es imposible, porque ya digo, estas situaciones se descontrolan y al final, pues puede pasar cualquier cosa. Y en todo caso, la situación es muy amenazadora. Y en cuanto a España, debemos tener en cuenta siempre los intereses de España, que es lo que nunca pasa cuando vemos los análisis que ellos por aquí hablan de Ucrania, como de Ucrania, de Gaza y tal, como si fueran cosas que en cierto modo no nos afectan, ¿no? O nos afectan pero de manera puramente emocional. No, hombre, no. España tiene una tradición que es la mejor tradición de política exterior que ha tenido en el siglo XX, y es abstenerse de las guerras, de este tipo de guerras. En las dos guerras mundiales, España fue neutral y España debe declarar la neutralidad. Claro, esto dice, ¿quién va a declarar la neutralidad? Ni el PP ni el PSOE. Obviamente, obviamente. Pero es necesario poner el problema sobre la mesa, que la gente se entere, que la gente pueda opinar y que se llegue, vamos, yo creo que plantear la neutralidad es como lanzar un torpedo a la base del PP y del PSOE, ¿no? Porque ellos no están por la labor de ninguna manera. Bien, pues con esto quiero este análisis, así que hemos hecho muy en general, quiero exponer cómo estamos ante una situación histórica nueva en la que es posible una nueva guerra mundial. Sí. No es seguro, ni por supuesto deseable, pero es posible por la manera como se van encadenando los problemas de un lado y de otro. Y aquí hay un elemento que a mí me parece especialmente peligroso, y es Netanyahu, con sus ideas, que son racionales, es decir, bueno, toda esta gente nos amenaza, nos exterminaría si pudiera, así que tenemos que asegurarnos, pero no puedes asegurarte del todo contra ellos, claro. No puedes destruirlos, puedes mantenerlos a raya, y eso es lo único que puedes hacer. Y si quieres destruirlo al final, no solo te puedes destruir tú, sino que puedes llevar a todo el mundo a una confrontación general. Como digo, hasta ahora les han salido bien en Libia, en Siria, Irak y por ahí. Les ha salido mal en Afganistán, pero esa es la otra cuestión. Pero en Irán, ahí confluyen los intereses también de Rusia y de China. Y eso puede complicar muchísimo las cosas. Ellos lo que tratan, evidentemente, Israel no puede luchar contra Irán directamente. Tiene que hacer, o sea, lo puede hacer y lo hace, pero siempre que esté muy respaldado por USA. Y en realidad lo que trata es de arrastrar a USA a la guerra con Irán. Eso ya lo intentó con Biden y no le salió. Con Trump tampoco le ha salido del todo. Trump hizo unos bombardeos allí un poco para salvar la cara, pero supongo que estará muy dudoso de meterse allí a fondo. Sin embargo, Netanyahu es lo que persigue. Bueno, pues después de esto podemos tratar otro tema que lo he tratado en el blog Más España y Más Democracia, en relación con aquellos artículos de Varela Ortega contra Franco, ¿no? Uno de ellos, pues, era una comparación entre Franco y Churchill, y la talla de uno y de otro, ¿no? Para enfocar debidamente la talla histórica de Franco, debemos empezar por los hechos evidentes, ¿no? Esos hechos pueden resumirse así. Venció siempre a todos sus enemigos militares y políticos. Los venció incluso partiendo de una situación prácticamente desesperada,
que habría disuadido de la lucha casi cualquier otro. Venció indirectamente a Stalin en España. A continuación, evitó entrar en la Guerra Mundial. Y luego derrotó a un criminal aislamiento impuesto desde el exterior por regímenes comunistas, democráticos y dictaduras varias. Digo criminal porque lo que pretendía era implantar en España una hambruna que moviera a la gente a rebelarse contra el franquismo, ¿no? Luego, en pleno aislamiento, venció también a una peligrosa guerrilla comunista interior, al maquis. Uh-huh. Esto, digamos, como claro. O sea, esto como, digamos, cuestiones militares, puramente militares, aparte de políticas, ¿no? Y tanto la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial como la derrota del aislamiento fueron dos batallas diplomáticas cruciales, que fueron libradas con éxito en unas circunstancias muy arduas. Cuando algunos dicen que es que, claro, la neutralidad sería imposible en España, era mucho más difícil en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, manteniéndola como una cuestión de principios, pues se llevó adelante. Y en otra hazaña diplomática, Franco humilló en la ONU a Inglaterra a propósito de Gibraltar. Recuérdese que, como los ingleses, decidieron descolonizar Gibraltar mediante un referéndum en el cual, claro, los llanitos iban a querer seguir bajo la dirección de Inglaterra, no tenían otra opción, y además ellos desprecian muchísimo España, ¿no? Y eso, España ganó en la ONU, los ingleses no hicieron caso de la resolución, luego España pues cerró la verja, lo cual convirtió a Gibraltar en una ruina para Inglaterra, una ruina en el sentido que tenía que gastar muchísimo dinero allí sin sacar nada de provecho, hasta que, ¿cómo se llama? Leopoldo Calvo Sotelo, dijo que iba a abrir la verja. No tuvo tiempo de abrirla porque duró muy poco, y la abrió Felipe González, con lo cual convirtió a Gibraltar en un verdadero emporio de negocios oscuros, de contrabando y de corrupción, porque han conseguido corromper a toda la zona, ¿no? Incluso a Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues Franco consiguió eso, derrotar en la ONU a Inglaterra, Inglaterra que por cierto fue apoyada por los países de Europa Occidental. No hay que olvidar esto, porque para la Unión Europea, aunque Inglaterra se haya ido de ella, los intereses ingleses son mucho más importantes que los intereses españoles, en relación con Gibraltar o con cualquier cosa. Franco, además, presidió la época de mayor prosperidad y con mayor ritmo de crecimiento que haya vivido España antes o después. Y por encima, estos son los hechos. Otra cosa son las propagandas o las interpretaciones ideológicas, claro, ¿no? Bueno, pues por encima de cualquier matiz, de cualquier detalle, de cualquier revés secundario, pues basta mencionar estos éxitos indudables, que ya digo, fueron alcanzados en las circunstancias más desfavorables y a menudo más peligrosas. Basta esto para concluir que la talla de Franco como estadista y militar descuella muy ampliamente sobre cualquier otro estadista español en varios siglos. Esto es así. Ninguno ha tenido que enfrentarse a problemas tan difíciles y conseguir salvarlos, solucionarlos, ¿no? Eso es. Sin embargo, claro, la pintura que traza de Franco Varela Ortega y los anglómanos en general, que coinciden en esto y en otras cosas con los prosoviéticos, es que Franco era un personaje intelectualmente irrisorio, dice, cito, carencias culturales estridentes, dice Varela Ortega, de cursilería provinciana, de equipaje cultural rancio y raquítico, que además no hablaba idiomas, claro, se refiere al inglés, claro, ni apenas había viajado fuera de España, y además, dice, aficionado a, dice, pintorescas incursiones literarias, porque escribió alguna cosa, ¿no? Sí. Dice,
Se destaca asimismo su mediocre estatura. Su voz atiplada y cierta pronunciación dice que delataba ante cualquier gallego culto sus orígenes aldeanos no superados. O sea, esto es increíble. O sea, comparas estas sarta de chorradas con los hechos reales que definen la historia de Franco y dices, bueno, pues como Preston y los anglómanos en general, pues solo le conceden una inteligencia limitada, poco más que una astucia aldeana o gallega, como dice. Por lo visto esto le bastaba para vencer a todos sus enemigos, políticos, militares, etcétera. Bueno, pues se ve que la astucia gallega da para mucho, ¿no? Bueno, también nos dice que de economía no solo lo ignoraba todo, sino que además tenía ideas fantásticas o infantiles, ¿no? Sobre ello, ¿no? Y del mundo exterior, pues algo parecido. Así que, dice él, de ahí sus ilusiones respecto a Hitler, que creía que iba a ganar la guerra. Hombre, si creyera realmente que iba a ganarla, pues se habría sumado a él, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que no es que creyera que fuera a perder, pero dice, vamos a ver lo que pasa, ¿no? O sus supuestos deseos de entrar en la Segunda Guerra Mundial, aunque pidiendo demasiado. No, claro, pidió demasiado, pues un poco para ganar tiempo y ver cómo se desarrollaba la guerra, claro. O sus propuestas ridículas proponiendo al final de la guerra en Europa una alianza con Inglaterra frente al expansionismo soviético. Eso le parece ridículo a este pobre hombre, ¿no? Sí. Vamos a ver, esto era completamente lógico, ¿eh? Y esta propuesta de Franco al gobierno inglés, propuesta que los soviéticos habían llegado a la mitad de Alemania, y habían ocupado de gran parte de Europa. Dice, vamos, esto puede continuar y solo se le puede oponer una alianza que puede ser entre ustedes y nosotros, ¿no? Bueno, pues los ingleses, así de una manera muy sarcástica, ¿no? Pues se negaron, diciendo, la paz en Europa va a quedar garantizada en adelante, con palabras suyas, ¿no? Que va a quedar garantizada en adelante por nosotros, por Inglaterra y por la Unión Soviética, o sea, por Stalin. O sea, hay que estar muy loco para decir esto, pero lo dijeron, ¿eh? Lo dijeron, sí, en aquel momento lo creían. Claro, eso terminó muy pronto, ¿no? Franco dijo, bueno, esto no va a continuar, y por supuesto se van a enfrentar entre ellos. Y por supuesto, esto nos va a permitir a nosotros no evitar ser invadidos. ¿Cómo lo fue? Claro. O sea, el cálculo de Franco fue perfecto y el cálculo del gobierno inglés fue absurdo, ¿no? Bueno, a esta última, a la propuesta de Franco a los ingleses, pues había respondido Eden, que era el primer ministro en aquel momento, o primer ministro de no sé qué, no sé si estaba todavía Churchill, ¿no? Pues según Touchet y otro historiador anglómano, bueno, Touchet y todos estos y otro, pues dicen cosas como esta. Lástima que el general Franco tenga una idea de la realidad internacional tan desenfocada. Ay, madre mía. Eso lo cita con cachondeo Varela, porque dice que ilustra las limitaciones de nuestro dictador. Pues, ¿cómo se puede decir es un historiador? En realidad, lo que ilustra son las grandes limitaciones de Eden y del gobierno inglés, que imaginaban garantizar la estabilidad europea mediante el acuerdo entre Londres y Moscú, y que imaginaban poder barrer a Franco sin apenas dificultad. Todos lo imaginaban ellos, y todo les salió mal. Ilustra también las graves limitaciones intelectuales de los propios Varela Ortega, del Touchet, de Preston, de Moradiellos y de tantos más. Porque es verdad, y es una verdadera pena, he escrito Galería de Charlatanes para analizar a estos historiadores de qué manera tan burda ponen la propaganda y las impresiones superficiales por encima de la atención a los hechos.
Los hechos son los que hemos dicho. Franco venció a todos una y otra vez, presidió la época de mayor prosperidad de España. En fin, y dicen esto que era un pobre diablo, ¿no? Bueno, pues ya está, los pobres diablos está claro quiénes son, ¿no? En otro párrafo, Varela pues cita a Paul Johnson, que es mucho más ecuánime, que Paul Johnson considera a Franco una de las figuras políticas más exitosas del siglo. Pero le añade Varela, sí, era exitosa en la medida de sus intereses, que eran mandar sin restricciones y durar sin limitaciones. Hombre, menos mal que mandó bien y duró mucho, porque todos los problemas que tenemos ahora habrían ocurrido aumentados si Franco se hubiera muerto pronto o hubiera desaparecido, porque verdaderamente políticos de su talla política, su talla como estadista, pues no lo sabía. Al parecer, según ellos, lo único que ocurrió en los 40 años de franquismo fue el mando omnímodo del dictador, que mantuvo su poder gracias a su astucia aldeana. En fin, no es difícil percibir que la figura mediocre, gris y aldeana, como ven a Franco estos historiadores, pues es más una proyección inconsciente de sí mismos, ¿no?, que un verdadero retrato político del propio Franco. Claro. O sea, estos historiadores son los lamentables, mediocre, gris y aldeanos, porque son también muy paletos, ¿no? Tienen esa admiración paleta hacia lo inglés y demás, ¿no? Sí, bueno, siempre. Nos quedan 3 minutos, don Pío. 3 minutos, bueno, entre tanto, vale la pena comparar a Franco con Churchill, que es venerado con completa falta de sentido crítico por la literatura esta anglómana, sobre todo por Moradiellos, que se ha dedicado a comparar a uno y otro, ¿no? De que Churchill era más viajado y más culto y un poco más alto que Franco, no mucho más, no cabe duda. También de que estaba muy alcoholizado. Pero estos aspectos son irrelevantes en cuanto a su significación histórica y política. O sea, la influencia mundial de Churchill fue también muy superior a la de Franco, porque Inglaterra era hasta 1939 la primera potencia mundial, con un imperio gigantesco, mientras que Franco partía de una España inferiorizada por más de un siglo de profunda decadencia, muy agravada con el Frente Popular. Nunca tuvo Churchill como Franco que afrontar una guerra partiendo de una situación de inferioridad material desastrosa, debiendo además improvisar al mismo tiempo un nuevo Estado y un nuevo ejército. Pero Churchill sufrió en su carrera graves derrotas militares y políticas, y aunque venció en la Segunda Guerra Mundial, dejó a su país prácticamente en quiebra, endeudado hasta las orejas y con racionamiento, igual que España, claro. Y como él fue un producto típico del imperialismo inglés, pues tuvo que presenciar el comienzo de la disolución del imperio, porque uno de los objetivos de Churchill durante la Guerra Mundial era mantener el imperio inglés, ¿no? Y eso se vino abajo, ¿no? Tuvo que soportar la sumisión de su país a la tutela de USA, una tutela a menudo humillante, muy condicionada también por el poderío soviético. Y además fue expulsado del poder en las elecciones hacia el final de la contienda. Si los medimos por el modo de conducir la guerra, resultó además bastante más cruel que Franco, con sus bombardeos salvajes sobre población civil, crímenes de guerra horribles, por no olvidar la hambruna que provocaron sus medidas en Bengala, con millones de muertos de hambre, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que si comparamos a las dos figuras por sus logros políticos y económicos, pues no parece difícil concluir que, si salvamos la diferencia de escala en cuanto a proyección mundial, pues Franco no solo tuvo que afrontar retos mayores y más difíciles, sino que también tuvo un éxito mucho mayor en todas sus empresas políticas y militares. Claro que para los anglómanas todos los fallos, incluso crímenes de Churchill, quedan disculpados porque era demócrata y Franco no. Pero eso, en fin, ya comentaremos algo de eso también, que es muy importante. Pues, don Pío, sí, tenemos que ir, aquí entonces. Y lo dejamos aquí entonces, si le parece, con la promesa de volver la próxima semana aquí, a Informa Radio, a una hora con la historia. De acuerdo. Pues le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.